Amados hermanos, muy buenos días. Como siempre es un gusto, es un gozo, es un placer el que nos podamos saludar por este medio. Y bueno, bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor, deseando que sea Dios el que esté bendiciendo sus vidas, prosperándoles, guardándoles, que pueda estar usted viviendo buenos tiempos tomado de la mano del Señor. Y bueno, como les digo, bienvenidos a este tiempo en que estamos aprendiendo un poquito más, conociendo un poquito más de ese Dios sobrenatural al que tenemos, que servimos con todo nuestro corazón, ese Dios que hace milagros que usted y yo necesitamos, entre otras cosas. Y pues también la semana pasada comenzamos el tema mirando ahí a Dios con su pueblo frente al Mar Rojo, cosas infranqueables, y cómo Dios abrió ese Mar Rojo para que su pueblo pudiera pasar en seco. Hoy vamos a continuar con el tema, pero si les parece ponemos este tiempo en la presencia del Señor. Así que donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro y oremos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este tiempo especial que, Señor, podemos acercarnos a ti a través de tu palabra, Señor. Tu Espíritu, Dios. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas con tu presencia, Señor, y que tu palabra llegue poderosa a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que avives, animes esa fe que has puesto en nuestro corazón, Señor, porque hoy queremos ver milagros, señales, prodigios que tanto necesitamos, Señor. Que te glorifiques en medio de nosotros, Señor. Padre mío, que podamos reconocer tu obra poderosa en medio de nosotros, Dios. Señor, bendice este tiempo especial en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hablando de este tema de ese Dios sobrenatural que tenemos esta semana, estaba pensando yo, oiga, ¿quién de nosotros realmente no tiene una tierra prometida bien personal? Un lugar en el que desearía llegar, en el que desearía estar. Y quizás sea un deseo muy anhelado. De pronto es una necesidad muy profunda. O de pronto la liberación de una gran necesidad. Son cosas que nosotros quisiéramos resolver y que creemos que es lo que impide que nosotros, lo que nos falta para tener como la plenitud, como llegar a esa plenitud tan anhelada. Pero ¿cuántas veces encontramos un obstáculo que lo impide? Y quizás sea el temor, quizás sea el dolor, quizás la ira, qué sé yo, tantas cosas que se levantan delante de nuestros ojos y que hacen que nosotros veamos esas barreras como imposibles para alcanzar las cosas que sabemos que Dios tiene para nosotros o que nosotros deseamos con todo nuestro corazón. ¿Cuántas veces desearíamos con todo nuestro corazón el ser liberados de una enfermedad? Quizás un familiar nuestro enfermo y queremos verlo sano. Quizás sea el matrimonio, quizás sea la familia, hijos en problemas, en dificultades. Oiga, problemas económicos, dificultades financieras. Queremos llegar a esa tierra prometida, pero siempre se levanta delante de nosotros una barrera que se nos hace imposible, no nos permite alcanzar para divisar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y hoy mi punto es, amados hermanos, que no bajemos la mirada de ese Dios todopoderoso, que no bajemos la mirada de ese Dios de los imposibles, pues allí es donde vamos a encontrar la salida. Es allí donde vamos a ver que a este Dios tan poderoso pues no le interesan las dificultades o lo complicado. Para Él nada es difícil, y no importa lo complicado o lo difícil que sea la situación que estamos atravesando y que queremos ver resuelta, no hay nada que para Él sea realmente imposible. Porque la Biblia lo asegura así, ¿cierto? Para Dios no hay nada imposible. Solamente debemos creer, solamente debemos esperar, y en Dios está la victoria. Y por eso esta mañana quiero compartir este tema que le hemos puesto por título: en lo fácil no hay gloria. A ver, dígale al hermano que tiene ahí a su lado: en lo fácil no hay gloria. ¿Y por qué, mis amados? Porque resulta que a Dios sí le gustan las cosas muy difíciles.
Y Él mismo se encarga muchas veces de ponerlas difíciles para que verdaderamente reconozcamos la gloria de Dios. Y en las cosas fáciles, pues Dios, lo que tú y yo podemos hacer, pues Dios deja que nosotros lo hagamos. Es más, Él nos anima a que lo que es posible nosotros lo hagamos, para que lo imposible se lo dejemos verdaderamente a Él. Haz todo lo que está a tu mano, pero lo que no puedes hacer, déjalo en las manos del Señor. Déjalo en las manos del Señor. Y hoy, para ver este tema, pues vamos a ver otra de las poderosas obras de ese Dios de los imposibles. Y quiero referirme al momento del pueblo de Israel cuando toma la ciudad de Jericó. Dios había decidido entregarles la tierra prometida, y la tierra prometida entraba por ahí, por Jericó. Y pues esa ciudad tenía unas murallas, esa ciudad tenía algunas dificultades, y pues Dios decidió entregarle esas murallas, esa ciudad, a su pueblo. Jericó es reconocida por muchísimos como la ciudad inconquistable. La ciudad inconquistable. Y mire que pues para que podamos como inducirnos un poquito en este tema, primeramente pues hagamos como un repaso de la historia, ¿cierto? Pues Dios había sacado al pueblo de Israel, lo había sacado de Egipto. Lo había sostenido durante 40 años en el desierto. Pues allí, después de muchas travesías, muchas guerras, también muchas dificultades, Dios lo sostuvo, lo cuidó a su pueblo. Y bueno, allí hacia el final entonces muere Moisés, y pues recibe el liderazgo Josué, una nueva generación. Y pues tan pronto como esta generación comienza ya su travesía de conquistar, de entrar a la tierra prometida, pues primero que todo Dios abre el mar, el río Jordán, y esta gente pasa hacia la tierra prometida. Pero allí se encuentra con el primer obstáculo, la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, y esta ciudad pues realmente una de las ciudades más temidas. ¿Y temida por qué? Por lo fortificada que estaba. Tenía grandes murallas que la protegían. Era difícil entrar. Era una ciudad imponente realmente. Y podemos pensar y decir, oigas, después de tantos años este pueblo, 40 años este pueblo vagando en el desierto, tantas vicisitudes, tantas necesidades, tantas dificultades, tanta lucha, tanta cosa, y ahora que van a entrar a la tierra prometida, ¿por qué Dios no les buscó un enemigo más suave? ¿Por qué no les permitió una ciudad quizás más tranquila? ¿Por qué no algo más sencillo para empezar a poseer la tierra? Pues hermanos, en lo fácil no hay gloria. Y Dios escogió que Josué y el pueblo de Israel pasaran por esa tierra y por esa dificultad, y la hace un poco más complicada. Y yo creo, mis amados hermanos, que hoy Dios está dándote ese Jericó, ese que tú consideras inalcanzable, ese que tú consideras inconquistable. Y desde ahora te pido que traigas a tu mente y a tu corazón esa situación, esa particularidad, esa necesidad, esa ciudad por conquistar que es inconquistable, que la pongas en tu corazón, porque hoy Dios la pone en tus manos. Mira, Jericó era una ciudad conocida por la fortaleza que ella era. Tenía pues las murallas, que dicen los entendidos que las murallas tenían 9 metros de altura, que eran muralla y antemuralla, eran realmente pues muy altas y muy fuertes, porque sobre estas murallas dicen los historiadores que se construían casas donde los soldados habitaban también, ¿cierto? Y que era tan ancha la muralla contra la contramuralla que hasta hacían carreras de caballos por encima de ellas. Era una ciudad realmente imponente, a los ojos humanos imposible de conquistar. Las personas que querían conquistar esa ciudad venían y realmente miraban las murallas y, como vimos la semana pasada, las uvas están verdes, hasta aquí llegamos, devolvámonos, porque era desalentador al solo ver la imponencia de esa ciudad. Mi pregunta es,
¿Sientes que tienes cosas que son imposibles para ti? Difíciles de derribar, y no digo difíciles porque sea algo que se pueda hacer con un poquito de trabajo, sino difíciles porque es inconquistable. ¿Sientes que no alcanzas, que no puedes conquistar lo que Dios te ha prometido? Esa hermosa familia, esa gran empresa, esa poderosa iglesia. ¿Crees que es inalcanzable esto y te sientes quizás estancado? Pues Dios desea dártelo en este día y desafiarte para que llegues más allá de donde tú crees que puedes llegar. Que hoy rompas tus propios límites, porque el desafío hoy es romper, derribar y avanzar. Claro, cumpliendo al pie de la letra lo que Dios va diciendo a cada uno de nosotros. Y entonces yo quiero que sin más ni más entonces avancemos en la historia para ver cómo Dios le entregó al pueblo de Israel la ciudad de Jericó, la inalcanzable, la inconquistable, en medio de la dificultad, cómo Dios lo hizo. Y quiero iniciar con el libro de Josué, capítulo número 6, el versículo número 1 y 2, que dicen de esta manera: Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Jericó, una ciudad amurallada con grandes puertas. Bueno, aquí comenzamos a mirar esta ciudad. ¿Qué era lo que pasaba? Aquí dice claramente en la escritura: Jericó estaba cerrada. Y no estaba solamente cerrada, sino que la Biblia sí se preocupa, se enfoca en que nosotros miremos que no solamente estaba cerrada, sino que realmente estaba bien cerrada. Bien cerrada. Es decir, Jericó no solamente tenía las murallas, sino que tenía los tremendos portones, las puertas terribles que esa ciudad tenía. Y la Biblia nos dice que no solamente estaba cerrada, sino que estaba bien cerrada. O sea, estas puertas estaban cerradas y trancadas. Ahora, ¿por qué estaban cerradas? Bueno, la Biblia nos informa que a causa de los hijos de Israel. Es decir, las personas que vivían dentro de Jericó, pues tenían temor de los hijos de Dios, tenían temor del pueblo de Israel. Ahora, la verdad sea dicha, ¿será que los soldados de Jericó le tenían miedo al ejército israelí o israelita? No, yo creo que no. Lo que ellos temían realmente era al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ellos sí seguramente por las redes sociales ya se habían enterado, el Instagram, el Facebook, en esa vez no había cortes así, sino que se enteraban de rapidez. Y bueno, estos sí se habían enterado por las redes que oiga, que Dios de Israel los había sacado de Egipto, que los había sostenido en el desierto durante 40 años. Que oiga, que acababan de vencer ahí en una batalla a 2 reyes y que habían pasado el río Jordán. Y pues ese Dios poderoso ahora traía su ejército ahí frente a ellos. Eso era lo que los atemorizaba. Realmente ellos estaban encerrados por el temor que tenían a Dios de Israel. Y hermano mío, eso me lleva a mí a pensar que mira que el enemigo tiene temor de ti. Él se asusta contigo, pero tú como que ni lo sabes, y más bien ahora que nosotros más bien tememos es a los otros, a los enemigos. Y hermano mío, este pueblo aquí encerrado en tremendas murallas con tremendos portones, estaban encerrados a causa del temor que tenían a los hijos de Israel, que realmente era al Dios Todopoderoso. Ahora, en el ámbito espiritual, cada cristiano pues tiene su propio Jericó que conquistar. Y yo no sé, yo estoy orando porque sea Dios revelándole a cada uno de ustedes cuál es su Jericó. ¿Qué es eso inalcanzable que tú anhelas, que tú deseas, pero que está obstruyendo el paso hacia la tierra prometida? ¿Dónde está? ¿Qué es esa tierra prometida? ¿Cuál es tu Jericó? Porque, claro, fácil no trae gloria. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí hay murallas, ahí hay enormes puertas. ¿Cuáles son aquellas murallas que hasta ahora usted no ha podido derribar? ¿Cuáles son aquellas puertas enormes que usted todavía no ha podido traspasar?
pero que sabes que detrás de esas murallas, que detrás de esas puertas está la victoria, está la bendición. Y quiero pensar quizás que esas murallas infranqueables tienen que ver con problemas en el matrimonio, quizás matrimonios llenos de conflicto, de falta de entendimiento, quizás infidelidad, pecados que están obstruyendo el desarrollo de esa familia preciosa que Dios te ha dado. Para otros puede ser una adicción, quizás drogas, pornografía, mentiras u otro pecado. Para otros pueden ser temores, miedos, depresiones, tal vez una enfermedad, una crisis económica y quizás ese negocio que no hemos podido cristalizar, inalcanzable. Yo lo que te pido es que identifiques cuál es tu Jericó, cuál es aquella ciudad que usted no ha podido conquistar, qué es esa muralla que te está deteniendo, que te impide recibir la victoria que Dios hoy pone en sus manos, y que quizás usted la mira y dice, no, mejor yo me devuelvo. Hermanos míos, hoy es día verdaderamente de tener la certeza de que Dios ha puesto esa ciudad de Jericó en nuestras manos, porque hoy día van a caer esas murallas que nos impiden alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Lee con detenimiento aquí en el versículo número 2, dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, a sus varones y a sus varones de guerra. Oiga, observe usted que es Dios el que le está diciendo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano. Y hoy de parte del Señor yo te digo, mira, el Señor te dice, yo he entregado en tus manos eso que consideras inalcanzable, eso que ha sido tan lejano para ti y que tú quizás ya hasta estás pensando en abandonar, en dejar, en retroceder. Eso inalcanzable, el Señor hoy está diciendo, yo lo he entregado en tu mano. Y quiero que se fije claramente cómo está escrito eso ahí, porque Dios no le está diciendo a Josué, mira, cuando hayas luchado, entonces yo te entregaré a Jericó. Cuando hayas hecho la guerra, entonces yo te entregaré a Jericó. No, tú ves que Dios está hablando en pasado. Mira, yo he entregado, ya lo hizo. Antes de que Josué iniciara la batalla, antes de que Josué hiciera la guerra, antes de que Josué hiciera, ya Dios lo había entregado. Y hoy por eso, con toda la certeza de mi corazón, puedo decirte que Dios ya decidió bendecirte, que Dios ya decidió entregarte aquellas cosas que aún tú piensas que son imposibles. Y sabe, yo pienso que Josué, mirando esto, él comenzó a prepararse. Recuerda que Josué era un militar, Josué era un hombre de guerra. Y entonces yo me imagino que cuando Josué oye estas palabras de Dios, él se prepara para la batalla, y él sabe que la guerra pues no va a ser fácil. Porque él sabe que el ejército de Jericó, los soldados de Jericó son guerreros y son guerreros fuertes. Además, como ya hemos hablado, pues la ciudad tenía murallas, la ciudad tenía portones, la ciudad estaba muy bien cerrada. Pero a pesar de todos esos factores, Josué tiene la certeza de que Dios le ha entregado a ese Jericó en sus manos. Y seguramente al recibir esta palabra del Señor, pues Josué, sí, la cosa está difícil, hay que prepararnos mucho, hay que entrenarnos mucho, hay que alistar los ejércitos, porque quizás Josué pudo sentirse desanimado, desalentado frente a semejantes murallas. Eso es normal, no me parecería extraño. Frente a empresas que Dios nos ha llevado, ¿cuántas veces hemos dicho, no, eso es inalcanzable? Pero acuérdate, si no es difícil, no hay gloria. Y por eso es que Dios quiere reclamar su gloria en este día. Y cosas que humanamente son imposibles, pues son las cosas que Dios se agrada en hacer por cada uno de sus hijos. Y si Él dijo que Él le entregaba a Jericó, sabemos que lo hizo. Y si Él dijo que Él le entregaba esa bendición a usted, sabemos que Él lo hará. Él no se equivoca.
que me encanta a mí poder escuchar la voz de Dios diciendo avanza, me encanta poder escuchar ya he decidido bendecirte, me encanta saber que Dios está en cada una de estas cosas, por más temor que me generen o que me causen, saber que Dios está en esto. Y pues escuchar de Dios, mira, yo he entregado en tus manos Jericó, pues tuvo que ser una certeza profunda en el corazón de Josué. Él dijo, pues si el Señor lo dice, como había pasado con los espías 40 años para atrás, pues si Él lo dice, esto será como pan comido. Y así lo haremos. Hermanos míos, hoy es día de aferrarnos al Dios de Israel. Hoy es día de aferrarnos de la mano de nuestro Cristo, ese Dios encarnado, que sabe que, entre otras cosas, Él te dice de esta manera. Él te dice en el libro de Romanos, capítulo número 8, el versículo 37, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y por qué no le dice al hermano que tiene ahí a su lado, dígale y empújelo? Así, si se está quedando dormido, hermano, sacúdale y dígale: en estas cosas somos más que vencedores por medio de mi Cristo que nos amó, por medio de Él. Ahora, pues bueno, mis hermanos, esa era la ciudad inalcanzable, pero detalle especial es que nos fijemos en cuál fue la estrategia que Dios usó para entregar a Jericó en las manos del pueblo de Dios, en las manos de Josué. ¿Cómo determinó Dios hacer esta cosa? Ahora, el pueblo, porque no se nos puede olvidar que este pueblo ya había visto a Dios obrar, pues recientemente con el Mar Rojo, pero también en el desierto, pero también en Egipto, y pues ellos habían visto. Por otra parte, pues también habían escuchado de los padres y de los abuelos todas las maravillas que Dios había hecho. Así que pues ese era un pueblo que realmente sabía que con Dios iba a la segura. El problema es que en esta ocasión, pues Dios planea una estrategia totalmente diferente. Una estrategia, yo diría, ay Señor, bastante original, ¿cierto? Pero muy poco convincente. Tal vez, a nuestro parecer, más bien una estrategia ilógica. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero miremos la estrategia. Número uno es que la estrategia de Dios tiene que ver con hacer una marcha silenciosa. ¿Cómo crees tú que recibió Josué esto de una marcha silenciosa? ¿Cómo se conquista una ciudad? ¿Cómo se derriban unas murallas? A través de una marcha silenciosa. Bueno, miremos la Biblia. Josué, capítulo número 6, el versículo número 3 dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Rodearéis la ciudad. Una caminata, hermano, no era un desfile militar. Era una procesión de evangélicos, hermano mío, rodeando la ciudad. Yo no sé cómo te sientes tú cuando Dios te está diciendo que rodees ese problema, esa enfermedad, esa dificultad, que la rodees, que le camines, que le des vuelta en oración, ¿cierto? Ahí en oración secreta, en lo profundo de tu corazón, orando al Señor, porque sea Dios liberando a ese familiar, porque sea Dios venciendo esa dificultad económica, porque sea Dios sanando esa enfermedad, porque sea Dios obrando, cualquiera que sea esa tierra prometida a la cual tú has sido llamado. ¿Y cómo recibiría Josué esto, hermanos míos? Oiga, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Josué, quizás ya sabiendo lo difícil que iba a ser la batalla, entonces Josué ya hablando de qué manera se harían las trincheras o qué armas serían las que llevarían, y aquí resulta que pues ni armas, ni trincheras, ni nada, que lo único que tenían que hacer era caminar. Claro, caminar con fe alrededor de las murallas. Ahora, era una vuelta por día durante 6 días. Una vuelta por día, y que el 7º día entonces tendrían que dar 7 vueltas.
Yo sé que muchos de ustedes me podrían decir, pero pues eso es una gran locura. ¿Cómo es posible derribar a una ciudad o vencer una ciudad o tomar una ciudad que está fortificada con murallas y pues que se vayan a caer por un ritual de locos evangélicos? ¿Cómo? ¿Cómo alcanzar esa casa que tanto deseamos solo con caminar? ¿Cómo la vamos a alcanzar? En el banco no nos van a recibir eso. En el banco no va. Hermanos míos, cosas imposibles, ¿cierto? Pues amada iglesia, yo quiero decirles que Jehová, el Dios de los ejércitos, es un Dios sobrenatural y que Él no conoce nada que sea imposible. Y Él actúa de una manera que la mente humana realmente no puede entender. Él sencillamente dijo: rodearéis pues la ciudad. Rodear es andar, caminar alrededor. Yo no sé si Dios te esté moviendo a caminar espiritualmente alrededor de algo, o te esté diciendo: ve y camina alrededor de esa empresa, o alrededor de esa casa, o alrededor de ese negocio. No sé lo que Dios esté diciendo, solamente tú estás escuchando. Rodearás pues toda la ciudad, caminarás alrededor. Ahora, pues mirando esta técnica de rodear, uno sí puede ver que los animales salvajes usan esa técnica. Los leones, las hienas, pues todos estos animales de presa, animales de caza, rodean a sus víctimas, a su presa, los rodean y les caminan hasta que logran encerrarlos y los vencen. Ahora, el diablo, que es hasta ladrón, porque esa no es una estrategia de él, una estrategia creada por Dios y el enemigo se la robó. Pues usted puede leer en la Biblia, que la Biblia dice que por allá en Primera de Pedro, en capítulo 2, dice que el diablo anda como león rugiente buscando, rodeando a ver a quién puede devorar. Y pues esa técnica es de Dios, rodear. Pero mira que Dios está diciendo que rodeen, que vayan caminando. Y pues no sé lo que Dios te está diciendo que rodees, pero Dios está hablando a tu corazón. Hay cosas que tú vas a tener que rodear en oración, y nosotros debemos rodear ese muro. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues necesitamos escuchar de Dios qué es lo que debemos rodear y hacerlo en oración, quizás formando un vallado. No sé, mire, amo las madres que oran por sus hijos, haciendo vallado alrededor de sus hijos para que sean guardados, para que sean bendecidos. Orar y hacer ese vallado. No sé si será así que Dios te esté moviendo, pero estoy recordando que Dios le había dicho a Josué unos capítulos para atrás, le había dicho: todo lo que la planta de tu pie tocare será para ti. Oiga, pues yo quiero recordar esas palabras y quiero tomarlas para la iglesia, la promesa del Padre, y decirte en el nombre de Jesús que todo lo que la planta de tu pie pisare será para ti. Así que reclámalo con todo tu corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Dios nos llamó a conquistar. Y no hay ciudad inconquistable, no hay nada inconquistable en el nombre poderoso de Jesús. Esta ciudad tan fortificada, esta ciudad tan altiva, tan soberbia, tan grande, tan encumbrada, oiga, no era inexpugnable, no era inconquistable. El pueblo de Dios en el nombre de Jesús la conquistó. Así como tú y yo vamos a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Y mira, cuando Dios da instrucciones, la tarea de nosotros es ejecutarlas. Dijo: rodearéis, rodeemos. Sea en oración o sea caminando, como sea que Dios le esté moviendo a usted. ¿Por qué? Porque la obediencia aquí es determinante. Y es que la obediencia es la que nos permite seguir las instrucciones. Cuando seguimos instrucciones, pues estamos mostrando que somos obedientes. Pero la fe es la que permite que nosotros podamos ver y participar del poder de Dios. Entonces necesitamos obedecer, pero necesitamos obedecer con fe. Aunque a veces Dios diga cosas que nos parezcan a nosotros sin sentido, no nos preguntemos, no escarbemos, no digamos, sino más bien actuemos. ¿Queremos tener la victoria? Entonces obedezcamos, y obedezcamos con fe. Que las cosas sucederán como y cuando Dios determina. Obedezcamos. Dios te está diciendo: rodea las murallas, camina alrededor de esa casa,
reclámala para ti. Camina alrededor de esa empresa, camina alrededor de esa familia, ora y coloca un vallado, un cerco sobre tu familia. Lo que sea que Dios está poniendo en tu corazón, eso es lo que debes obedecer y eso es lo que debes obedecer con fe. Y no importa si eso nos parece lógico o nos parece totalmente arrancado de los cabellos. Yo quiero recordar que el libro de Isaías, en el capítulo número 55, el versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ay, hermanos, Dios no hace las cosas como las hace el mundo. Quizás, hombre que me estás escuchando, que me estás viendo, quizás estás diciendo: ay, tengo un problema económico, necesito es trabajar y trabajar y trabajar. Pues trabajar no le va a dar tiempo para congregarte, no te va a dar tiempo para buscar de Dios, y no sé si realmente la prosperidad la vas a encontrar de esa manera. Quizás el mundo te dice frente a esa ofensa: tienes es que vengarte, que el mundo vea que tú eres más fuerte. Bueno, Dios dijo: perdona. Para prosperar, Dios dijo: busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Amados hermanos, Dios tiene su manera, Dios tiene su forma. Quizás si tú fueras Josué, hubieras debatido ahí con el Señor: pero 7 vueltas, ¿por qué no derriba esas murallas y ya dejamos así? Si las vas a derribar, pues túmbalas, hazlo ya. Y el Señor dice: no, 6 días. 6 días. Pero es que 6 días uno caminando le dan una fatiga. Y entonces al 7º día, pues para dar 7 vueltas ya ni fuerzas vamos a tener. Y el Señor te dice: da las vueltas, las 6 vueltas, y el 7º día das 7 vueltas, yo te daré fuerzas para que lo hagas. El Señor va a dar las fuerzas, el Señor va a dar el aliento para poderlo hacer. Así que no se trata de que: Señor, es que ¿por qué no tumbamos las murallas ya? No, Dios quiere que esto sea un poquito más complicado, porque sin dificultad, pues qué gloria sería. Y acuérdate, por allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, hay un versículo que casi todos sabemos, ¿cierto? Y que dice que Dios tiene planes de bien para nosotros y no planes de mal. ¿Por qué? Porque Él busca darnos un fin y una esperanza. Es que Dios nos lleva para allá. Él quiere un futuro glorioso para su pueblo. Así que Él sabe lo que está haciendo. Y si Él está diciendo: rodéalo, camínalo, no es una estrategia militar, sencillamente es una procesión de fe, de gente que le cree al Señor. Y hoy es ese día en que el Señor nos está diciendo: es tiempo de caminar alrededor de tus problemas, de esas murallas que te han impedido recibir la bendición que el Señor tiene para ti. Número 2 en la estrategia. La segunda estrategia tiene que ver con una alabanza continua. Pero Señor, luego no íbamos para la guerra. ¿Cómo nos vamos a poner ahora a alabar? Esto tampoco tiene sentido, ¿cierto? Esto también se sale de lo normal, se sale de lo lógico, se sale de lo natural para nosotros. Pero para Dios, esto tiene todo el sentido. Mira, dice ahí Josué capítulo número 6, el versículo número 4 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Bueno, ahí debió poner otra vez: y los sacerdotes, y los 7 sacerdotes tocarán las 7 bocinas. Chévere esto, ¿cierto? ¿Por qué alabar? ¿Por qué alabar? ¿Por qué levantar una alabanza cuando lo que había era que coger un martillo y tumbar esa muralla? ¿Por qué no enfocar los cañones? Yo no sé si en ese tiempo ya habría cañones, pero ¿por qué no enfocar las armas contra esa cosa y hacerla caer, tumbarla? ¿De qué manera? Pero Dios dice: es tiempo de alabar. Y mire, una de las razones, yo creo, está en la Escritura.
¿Por qué alabar en tiempo de dificultad? Y entonces me quiero acordar del caso de David. ¿Cómo estaría David allí frente a Goliat? Cuando todo el mundo vio a ese Goliat, todos los soldados del pueblo de Israel allí con Saúl al mando y ven a ese Goliat y llenos de temor y asustados, ¡wow! Y ahora sale este chiquitín, un peladito ahí enfrentado a este y pues tratan de que este tenga como su armadura, como su lanza, que por lo menos tenga con qué enfrentar a ese gigante, que tenga algunas armas que pues le hagan ahí como el equilibrio. Y mire, yo creo que la razón está ahí en 1 Samuel, capítulo número 17, el versículo 47, dice David: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amado hermano, no es con las armas que tú crees. El arma poderosa que el Señor tiene para nosotros es la alabanza, es alabar al Señor con todo nuestro corazón. Esta semana estuvimos ahí mirando el libro de Zacarías. Los que están leyendo la Biblia junto conmigo saben que pasamos por Zacarías y allí nos encontramos un versículo que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es que no es con nuestra fuerza, es que no es con lanza, es que no es con espada, es con el poder del Espíritu Santo. Y dejemos que cuando nosotros alabamos al Señor, realmente Él, el Espíritu Santo, va a obrar en medio de nosotros y vamos a ver los milagros, las señales y los prodigios. Ahora, la alabanza que nosotros estamos viendo aquí en Josué, capítulo número 6, el versículo número 3, pues la alabanza que nosotros estamos viendo realmente, versículo número 4, perdón, la alabanza que nosotros estamos viendo es una alabanza bien particular. Y lo primero que quiero que note es que debe ser una alabanza perfecta. Y eso tiene que ver con lo que dijo Jesús de alabar al Padre en espíritu y en verdad. Una alabanza verdadera. ¿Y por qué creo yo que esa es la alabanza que el Señor quiere que le rindan, cierto? Dice ahí el versículo que acabamos de leer, mis amados hermanos, dice muy claramente, dice que 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero. El cuerno de carnero era una bocina, o esa bocina se refiere a ese cuerno de carnero que los judíos llaman la shofar, ¿cierto? La shofar. Y esa tiene el sonido ese grave que llama a la batalla, pero que también informa y dice cosas. Entonces, para llamar la atención, tocaban ese shofar, ¿cierto? Y aquí le pide Dios a Josué que lleve 7 sacerdotes que lleven esas 7 bocinas, esos 7 shofar. Y eso tiene que ver con el número 7, dice aquí claramente, porque el 7 implica perfección. 7 días, 7 sacerdotes, 7 bocinas, implica que esa alabanza debe ser verdaderamente perfecta. Perfecta. Se habla de esa alabanza que agrada al corazón de Dios. Y alabar a Dios es necesario entrar en esa dimensión espiritual donde reconocemos y no nos dejamos distraer por nada, sino que reconocemos el poder, la gracia, la bondad, la misericordia de nuestro Dios. Entrar con nuestro corazón abierto delante de Él. En tiempos de dificultad es tiempo de levantar nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor, llegar al trono de su gracia y conseguir allí el oportuno socorro, conseguir allí la bendición del Padre, porque Él es el que sacude las tinieblas, Él es el que echa para atrás a los enemigos, Él es el que derriba las murallas. Pero otra cosa que yo veo en esta alabanza es que ahí en el versículo número 5 dice que tocarán prolongadamente. Y ese prolongadamente a mí me da la impresión de que es una alabanza que no es de 3 minutos. No es que sonó el shofar ese y ya. No, mi amado, eso quiere decir que era prolongado, que iba en el tiempo. No se trata de alabar ahí un momentico y ya.
No se trata, mi amado hermano, de estar mirando si se canta bonito, si se canta feo. No se trata, hermano mío, uy, es que ya pasó mucho tiempo. No, se trata de todo corazón hacerlo sin mirar el reloj. Prolongadamente. Oiga, no se trata, uy, pero es que ya llevamos 30 minutos de alabanza. Oiga, ¿sabe qué? Nuestra vida es una vida completa dada en alabanza al Señor. Que no estemos limitados ni por el tiempo, que tampoco nos dejemos distraer por las circunstancias que pasan. A veces estamos con nuestras manos levantadas al Señor alabándolo y nos acordamos, ay, dejé la estufa prendida, el recibo del agua, uy, esto ya está haciendo calor. Hermano, es que estemos en la presencia de Dios, disfrutando. Esa es la alabanza que el Señor espera. Y me recuerdo, hermanos míos, me recuerdo de Pablo y de Silas en la cárcel, en un lugar muy difícil, en un lugar muy complicado. Y allí dice la Biblia, miremoslo en la Biblia, libro de los Hechos, capítulo número 16, libro de los Hechos, capítulo número 16, el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de los que estaban, de todos se soltaron, y las cadenas de todos se soltaron. Mire, hermanos míos, en medio de la alabanza hay libertad, en medio de la alabanza pues hay milagros, en medio de la alabanza hay señales, en medio de la alabanza hay prodigios. Mis amados hermanos, este es el Dios todopoderoso que usted y yo tenemos, y a Él es al que nosotros servimos. Así que, mis amados hermanos, yo no sé qué hace usted cuando los problemas se ponen muy complicados, cuando la situación se pone adversa, cuando las cosas se van dificultando, que estamos viendo que es la oportunidad de Dios obrar. Y allí es donde nosotros debemos alabar a Dios, adorarlo en medio de los problemas. Aquí dice que a medianoche, y a medianoche implica en el momento más difícil, en el momento más complicado. Pero fue ahí donde se abrieron las puertas de las cárceles. Fue ahí donde Dios los rescató. Fue ahí donde Dios obró. Fue ahí donde Dios realmente hizo. Hermano, estos sacerdotes que debían marchar con los hombres de guerra llevaban sus bocinas, sus cuernos de carnero y tocaban. Y no solamente era que tocaban, sino que era prolongadamente exaltando el nombre de Dios. El nombre de Dios. Hermano, es tiempo de que reconoces que los problemas y las dificultades y aquellos inalcanzables, pues no, como que no se dan y como que cada vez es más imposible. Bueno, es tiempo de alabar al Dios de los imposibles. Es tiempo de reconocer que Dios hace cosas que, hermano, que la mente humana no puede registrar. Eso pasa por encima, muy por encima de nuestras capacidades. Amado, frente al Jericó que Dios ha puesto en tu corazón, acuérdate, debes rodearlo. Sea caminando, sea espiritualmente en oración. No sé lo que Dios está diciendo, pero también, hermano, Dios te está diciendo, alábame. Alábame con todo tu corazón, sin tiempo limitado, sin distracciones. Alábame con esa alabanza de espíritu y verdad. Verás cómo los muros caen. Eso lo vas tú a ver. Tercera estrategia. ¿Cómo te parece ese par de estrategias militares? Porque la tercera es un poco más militar. La tercera estrategia tiene que ver con un grito de fe. Un grito de fe. Y dígale al hermano que tiene ahí al lado, dígale, hay que rodear, hay que alabar y hay que gritar. Hay que rodear, hay que alabar y hay que gritar. Un grito de fe. Dice ahí el libro de Josué, capítulo número 6, el versículo número 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá,
Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Aquí dice gritará. ¿Y por qué? Quizás la pregunta aquí, ¿qué tan de estrategia militar tiene gritar? ¿Gritar por qué? Oiga, si Dios es un Dios de orden, ¿por qué gritar? Y conozco a mis hermanos de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, y nosotros somos muy de hacer las cosas decentemente y en orden. Y entonces, decentemente y en orden, ¿cómo se nos va a pedir que gritemos aquí? O que frente a las dificultades allí demos nuestro grito de guerra. No, eso como que no está de acuerdo con nosotros. Yo no sé lo que Dios esté diciendo a cada uno de ustedes y de qué manera tiene que gritar, pero lo que sí quiero decirte es que tienes que obedecer, porque ese grito quizás, ay no, es que eso se altera el orden y solamente Dios obra en medio del orden. Y yo quiero decirte, mi amado, que lo que para nosotros es orden, muchas veces para Dios, pues no tanto. Lo que nosotros consideramos como que debe suceder ordenadamente, pues Dios como que lo tiene de otra manera. Si desde recién que comienza la Biblia, mi amado hermano, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová revoloteaba sobre todo el caos, ¿cierto? Y allí todas las cosas ahí en un desorden, porque eso es lo que implica caos. Y allí Dios obraba, y fue allí donde Dios puso las cosas en orden, llamó las cosas al orden. Pero antes estaban en caos y antes estaba Dios ahí también, porque Dios es eterno. Entonces, hermanos míos, pues, ¿por qué gritar? Y yo sí he podido ver en los deportes, por lo menos los equipos antes de salir al campo de juego, pues ellos dan arengas y se animan y se entusiasman con el partido, con la controversia deportiva, y entonces se animan para salir con un poco más de fe. También he visto que los soldados para entrar en la guerra hacen su grito de guerra. Y yo pienso si ese grito de guerra, pues por un lado sí tiene que ver con alimentar nuestra fe, oiga, que nos corra sangre por la cara para salir al combate, para derribar esas murallas, animarnos nosotros mismos. Pero por el otro lado también no sé si oiga gritar, ¿para qué? Para traer temor al enemigo, para que el enemigo también vea y sienta nuestra presencia y se atemorice, para meterle temor al enemigo, para hacerlo retroceder. Y usted y yo somos soldados de Cristo que hoy estamos parados frente a esas imposibilidades, frente a esas dificultades, y Dios está esperando que lo obedezcamos. Dios está esperando que nosotros rodeemos. Dios está esperando que nosotros alabemos. Dios está esperando que nosotros gritemos. Y ese pueblo gritó. Y ese pueblo gritó y vio a las murallas caer. Ese grito de fe, de obediencia de los israelitas, eso fue lo que activó realmente la promesa de Dios. Entonces, hermanos míos, lo que Dios está esperando es ese acto de fe. Todas las bendiciones de Dios están condicionadas a pasos de fe, a actos de obediencia que con fe tenemos que nosotros dar. Ese muro que te separa de la bendición de Dios debe caer, pero tú tienes que obedecer y tú tienes que gritar. Ay, es que yo no puedo gritar. No, mi amado hermano, hoy es día de obedecer al Señor. Si tú has detectado cuál es tu Jericó, si tú has detectado qué es la imposibilidad, ese muro que te impide el tomar la bendición, hoy es tiempo de obedecer y gritar con la autoridad que el Señor te da. Ellos no podían rebelarse, ellos no podían, ay Señor, qué pena yo estar gritando aquí. Ellos tenían que obedecer al Señor y lo obedecieron. El pueblo gritó y las murallas cayeron. Las murallas cayeron. Lo inconquistable fue conquistado. Lo imposible fue hecho posible. Fue hecho posible. Y mire, dice ahí la Escritura, para que cerremos esta enseñanza, dice en el versículo número 20, capítulo 6, libro de Josué: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocinas, las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.
El pueblo gritó, y cuando los bocinas sonaron, cuando el shofar sonó, ellos se animaron aún más y gritaron. Y entonces, en medio de la alabanza, cuando le subieron el volumen, esas murallas se cayeron. Honestamente, mis amados hermanos, no creo que las murallas de Jericó hayan caído por las vueltas que les dieron los israelitas. No lo creo. No creo que ellas hayan caído por las canciones bonitas que ellos cantaron. No creo que haya caído por el sonido de las shofáes y por el grito de del pueblo. Yo creo que las murallas cayeron por el poder de Dios que se movió por la obediencia y la fe de su pueblo necesitado. Dios movió su poder. Y mi amado hermano, dice la palabra de Dios por allá en el libro de Hebreos, dice que las murallas de Jericó cayeron por la fe después de que el pueblo lo rodeó. Es por la fe, mis amados hermanos. Hoy necesitamos mover esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible ver los milagros del Señor si no movemos nuestra fe, porque tú y yo, que somos hijos de Dios, tenemos la fe que vence al mundo. Y sé, mis amados hermanos, que quizás algunos todavía entre el pueblo de Dios están dudando: ¿será que sí sucede? ¿Será que Dios sí puede obrar en mi vida? ¿Será que este milagro sí puede ser posible para mí? ¿Será que Dios sí me quiere ayudar? No sé si esto pasará. Yo te voy a decir una cosa: el Señor puso en mi corazón, y recíbelo de parte de Dios. Hoy es el 7º día. Hoy tienes que dar 7 vueltas. Hoy tienes que gritar, porque hoy vas a ver a las murallas caer delante de ti. Llegó el día, mis amados. Llegó el día, amada iglesia de la promesa, llegó el día de creerle verdaderamente a Dios, y nosotros caminar, y nosotros alabar, y nosotros gritamos, y las murallas van a caer. No sé cuál es tu Jericó, pero tráelo a la memoria en este momento. Cierra tus ojos, levántate ahí delante de Dios en adoración. Alza tus manos y adórale. Adórale con todo tu corazón. Muéstrale cuánto le amas. Muéstrale cuánto le crees. Adórale con todo tu corazón. Y ahí en silencio quizás de tu corazón, tú estás dando las vueltas a esas murallas, dando las vueltas a ese Jericó. Ahí estás mirando tus hijos, mirando tu familia. Ahí tienes a ese Dios todopoderoso al cual tú crees. Ahí estás tú, y en este momento tú vas a gritar para que las murallas caigan. Padre, en el nombre de Jesús, toda dificultad, toda enfermedad, todo lo que nos obstruye, Señor, llegar a tu bendición, cae en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy declaramos libertad, hoy declaramos sanidad, hoy declaramos, Señor, a un pueblo que verdaderamente avanza. Hoy escuchamos tu voz diciendo: marcha, avanza. Hoy escuchamos, Señor, que tú estás con nosotros y que no hay nada imposible para los que te creemos, Señor. Y nosotros creemos en ti, Padre, y no hay dificultad, no hay problema, Señor, que tú no puedas derribar, Señor. Padre, gracias que tú hiciste que a nuestro corazón vinieran problemas y dificultades invencibles humanamente, Señor, pero que tú quieres tu gloria, que tú reclamas tu gloria, Señor. Y hoy te damos toda la honra, Padre mío, porque solo tú la mereces, Dios. Bendito eres, Señor. Hoy cae toda cadena, hoy cae toda muralla, Señor. Hoy cae todo muro en el nombre de Jesús. Padre, gracias que hoy somos libres y avanzamos en tu bendición, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Padre, y a cada hijo que verdaderamente te cree, Señor. Bendícelos, y, Señor, declaramos prosperidad sobre tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Y por favor, obedece, y obedece con fe. Camina, alaba y grita en el nombre de Jesús. Bendiciones.